Bienvenidos a mi presentación final del proyecto de programación orientada a objetos. En este video expondré el cómo y la lógica detrás de la solución de este reto. Vayamos. Este proyecto se compone de dos partes, un diagrama UML y las CRC cards. En el diagrama UML utilicé el programa conocido como DIA. Ciertamente esta herramienta es muy práctica, ya que inclusive tiene un apartado dedicado exclusivamente a los diagramas UML. Después de un extensivo análisis y de aplicar una de las propiedades de la programación orientada a objetos, que es la abstracción, pude identificar las clases que conforman este reto. Y todo comienza con la clase reservación, la cual es la más importante de todo el programa, ya que ciertamente es la que maneja las reservaciones y la que muestra los vuelos al cliente. Aparte, claro, le pregunta ciertos datos para poder reservar su vuelo. La clase reservación obtiene los datos de la clase aerolínea, la cual, como el nombre lo dice, son las aerolíneas que mandan su información de los vuelos, de los orígenes, de los destinos y de las fechas de dichos vuelos también. Al igual que cuánta gente tienen, las clases que conforman el vuelo, si es primera clase, si es económica, turista. Y todo eso es mandado hacia reservación y claramente la clase de reservación no puede existir o depende totalmente de la clase aerolínea. Después de la clase de reservación pasamos a la clase pago. Una vez que el cliente ya decidió cuál vuelo quiere, lo selecciona. Y en pago es donde le muestra la información de cuánto es lo que debe pagar. Y le muestra un total desglosado, que es los impuestos y algunos servicios especiales, ya sea equipaje extra o primera clase. También aquí hay un booleano, que es si paga o no, para poder seguir a la siguiente clase. Claramente nos indica que la clase pago no puede existir sin la clase de reservación. Después de la clase pago, vamos a la clase cliente, que es después de que haya pagado el cliente, ahora sí le pide quién es. Su nacionalidad, su correo electrónico, su edad, su número de teléfono, su género, toda la información necesaria para poder generar un ticket de vuelo. Al igual aquí le muestra su ID de reservación. Después de la clase cliente nos encontramos con una clase que dice cuenta. Por si el cliente quiere generar una cuenta a partir de esa información que nos ha brindado. En la clase cuenta es posible contabilizar los vuelos del cliente. Una vez que tenemos identificado al cliente quién es posible vincular cierta información a ese cliente. Por ejemplo, el reto nos pide un descuento para cierta cantidad de kilómetros. Bueno, en la clase cuenta es donde se lleva esa contabilización, porque es la única clase donde podemos vincular al cliente con ese contador que tenemos. También cuántos vuelos, cuántas cancelaciones, cuántos kilómetros recorridos. Después de la clase, obviamente la clase cuenta no puede existir sin una clase cliente, porque la clase cliente es la que tiene información. Después de esto nos encontramos con la última clase, que es la clase de cancelación. Aquí es posible realizar la cancelación sin necesidad de recurrir a la clase cuenta, puesto que la clase cancelación funciona con el Reservation ID que le ha brindado la clase cliente y que generó la clase reservación. Entonces, ciertamente, entre la clase cuenta y la clase cancelación, pues hay una relación de agregación, ya que la clase cancelación puede existir sin la clase cuenta. Sin embargo, la clase cancelación no puede existir sin la clase reservación, porque la clase reservación, pues si no hay reservación, no puede haber una cancelación. Finalmente, eso es mi diagrama UML y la lógica que usé para llegar ahí. Ahora, para las tarjetas, para las CRC cards, pues fue un tipo resumen de lo que habla el diagrama UML. Aquí vienen otra vez las mismas clases, por ejemplo la cliente, y son a grandes rasgos qué es lo que hacen y con qué otras clases colaboran. Aquí se muestra lo que dice la clase aerolínea, por ejemplo. Reservación, otra vez la que pide los datos, la que muestra la información de los vuelos y la que genera el ID de reservación con el vuelo, que se vincula a las demás clases para asociar más información con ese ID. Cuenta, obviamente, que depende de la clase cliente. Aquí es la que añade un nuevo usuario a nuestros servidores y es la que cuenta los kilómetros y lleva las promociones. Obviamente la clase cancelación. Si el cliente cuenta con una cuenta en nuestro servicio, pues obviamente ya no tiene que introducir un ID. Desde su propia cuenta se puede llamar a la clase cancelación para que realice ahí la cancelación de su vuelo. Y obviamente se puede llevar a una contabilización. Finalmente, esas son las clases básicas con las que funcionaría este servicio de reservación. Ya que ciertamente tomé ejemplos de la vida real, por ejemplo, páginas como Expedia, las cuales tienen una funcionalidad similar a estas CRC cards y al diagrama UML. Eso es todo y muchas gracias.